Es una gran responsabilidad estar parado acá, así que quiero pedirle para que por favor me acompañe y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Quiero invitarlo para que aquiete su mente, para que todas las preocupaciones que de pronto tengan por los afanes, por la vida misma, que podamos hacer una pausa y que podamos aquietar nuestra mente y que podamos disponer nuestros corazones y que podamos pedirle al Señor que nos dé una sensibilidad para escuchar su palabra en esta mañana. Amén. Yo sé que el Señor va a hablar poderosamente a nuestro corazón, así que acompáñeme ahí desde donde está. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, congregarnos como hermanos, Padre, para aprender de ti, Señor, para buscar de ti, Señor, y para escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, redarguyendo, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, hablando a nuestros oídos, Señor, y que esta palabra, Señor, que traes para esta mañana pueda ser viva, Señor, en nosotros. Pedimos para que seas tú, Señor, guiándonos. Toma el control de mi mente, de mis palabras, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Amén. Bueno, siempre que empiezo a programar sobre qué predicar, siempre hay algo que empieza a rondar en mi mente, y es ¿qué puedo hablar si ya a veces piensa uno que uno lo sabe todo, ¿no? Yo hablaba la última vez que tuve la oportunidad de compartir con las parejas que en la medida en que van pasando los años uno cree que todo el conocimiento que tiene en cuanto a Dios, o que todo lo que aprendió desde que le entregó a su vida al Señor, eso ya está acá y es como mecánico, ¿no? Pero el Señor me inquietó y puso una palabra en mi corazón, y es la de tal vez que podamos recordar algo que quizás en algún momento ya nos lo hayan enseñado, pero yo creo que es bueno que lo recordemos, amén, porque a veces en el trajín del día a día empezamos a vivir como en un modo automático y empezamos a hacer cosas y a tratar como de solucionar en nuestras fuerzas, y olvidamos principios que nos enseñaron y que aprendimos en un discipulado, que son importantes para poder tener un buen desarrollo de la vida cristiana, amén. Entonces, esta palabra que traigo para hoy la titulé como no mires atrás. Para las personas que de pronto toman apuntes o llevan la secuencia de lo que se está hablando, puede poner en su título para hoy, no mires atrás. Y como venimos hablando del reino, quisiera que siguiéramos en esa misma secuencia de seguir hablando del reino, ¿no? Sabemos que Dios nos ha capacitado, que Él le ha enviado su Espíritu Santo para que podamos vivir en el reino, amén. Entonces, hoy quisiera hablar también algo acerca del reino, y es la batalla espiritual que se vive en el reino, porque como todo reino y como toda nación en algún momento tiene que estar en discusión o en disputa por algo, ya sea o para defenderse o para conquistar. Entonces digamos que como estamos en el reino también hay una guerra, hay una batalla. Lo que pasa es que no la vemos, pero desde la creación hay una batalla espiritual de parte del enemigo, de Satanás, tratando de tumbar lo que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces es importante que para que podamos estar en el hilo de la enseñanza, tengamos claro que estamos en una batalla espiritual. Y como estamos en una batalla espiritual, Dios nos ha dado ciertas armas. Entonces la idea es que hoy podamos ver qué armas tenemos y también que podamos conocer cómo es que el enemigo nos ataca, amén. Quiero invitarlo para que abran sus Biblias en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar en la versión Reina Valera. Yo siempre traigo mi Biblia física porque para mí es como un poquito más práctico. A veces en el celular me entra una notificación o algo y ya me salgo. Entonces quiero animarlos para que traigan sus Biblias físicas. Por lo menos que tengamos un plan A y un plan B. Si se nos queda la física, pues ahí sí saquemos la virtual. Ya lo tenemos ahí, listo. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová.
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Básicamente en este versículo podemos ver que hay un tipo de juicio, porque vemos que está el sumo sacerdote y dice que a la derecha está Satanás, y dicen que estaban delante de Jehová. Acá no menciona literalmente a Jehová, sino dice el ángel de Jehová, pero más adelante vamos a descubrir y vamos a saber por qué es Dios, y estaban en un juicio delante de Dios. Entonces esto me lleva a pensar que esta visión, o esto que está relatando acá el profeta Zacarías, es una visión que Dios le dio en un plano espiritual, porque él logra ver al enemigo, logra ver a Satanás, y también logra ver la presencia de Dios, y ahí había un hombre. Entonces podemos suponer que este juicio se estaba llevando en el ámbito espiritual. Entonces esta escena me recuerda mucho a una escena de Job. No sé si ustedes la tengan presente cuando inicia Job en el capítulo 1, en donde dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles. La tienen clara. Es como si estuvieran ahí en el trono. Es una escena en ese mismo sitio en donde se presentan los hijos de Dios, pues delante de su Padre, ¿no? Entonces hay una cosa que puedo aprender acá, y es que cuando comparo estos dos pasajes con el de Job y con el del Señor, Satanás está como tratando de buscar acusarnos. En el caso de Job, él estaba buscando la piedra de tropiezo para que Job maldijera el nombre de Dios, y acá vemos que está acusando. Pero entonces acá hay un principio que podemos aprender, y es que pues el enemigo, Satanás, aunque él puede acusarte, y de hecho es el acusador por excelencia, pero él no puede condenarte. Por encima de él siempre va a estar Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de condenarnos. Aunque estén ahí acusándonos, él es el único que tiene la autoridad. Entonces quisiera hablar un poquito acerca del contexto del pasaje. En esta visión está mostrando al sumo sacerdote Josué. Este fue un sumo sacerdote que volvió con otro grupo de israelitas, venían del exilio, fueron enviados por el mismo rey Ciro para que restablecieran el culto y para que restablecieran el templo. Entonces ellos iban con una misión especial, tenían una tarea específica y era la de volver a su tierra primero que todo, y empezar otra vez a armar todo este tema del templo, de los sacrificios, del culto, todo lo que estaba estipulado en la ley de Moisés. Entonces este sumo sacerdote, como representante de la iglesia de Israel, está ahí, en ese trono, en ese juicio, digámoslo así. Pero no solo está ahí como representante de los sacerdotes, sino como representante del pueblo de Israel. Entonces el enemigo lo presentó delante de Dios para acusarlo. Para Satanás, él pensaba que este señor, como venía de una tierra extranjera, él lo estaba acusando de que él estaba impuro, porque vivía en una tierra extranjera. Entonces tal vez venían con ciertas, no sé, hasta el acento, me imagino yo. Para Satanás, él decía, ellos están impuros, ellos no pueden arrancar porque no están bien, no están como deberían, no están como dicen tu ley. Entonces acá lo traigo para presentárselo y usted mismo juzgue. Entonces pues básicamente es eso lo que vemos ahí. Entonces hay una situación acá, y quiero que empecemos como a vernos. De pronto en algún momento, yo me pongo primero y digo que sí, en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido acusados por ciertas actitudes o por ciertos errores que hayamos cometido en nuestro pasado. Yo sí lo he experimentado antes de convertirme al cristianismo, y ahora que soy cristiano también me he sentido en ese juicio, me he sentido acusado, me he sentido que hay alguien ahí señalándome. Entonces hoy quisiera hablar acerca de eso. Yo creo que todos somos humanos y todos fallamos. De pronto ya ahorita, cuando estamos en la vida cristiana, nuestras fallas no son las mismas que al principio, pero igual son fallas, son pecados. De pronto antes de conocer al Señor éramos borrachos,
y tal vez ahorita tengamos algún problema de ira. Entonces hay un pecado que es grande y es pequeño, pero igual es pecado. No hay pecado grande, no hay falla grande ni pequeña. La falla es falla y el pecado es pecado. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Lucas, al capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y aquí vamos a ver a dos personajes y yo creo que a veces yo me podría haber visto identificado como uno de los personajes que vemos en esta parábola, que está en Lucas 18, versículo 9 en adelante. En esta parábola Jesús está haciendo como un paralelo en cuanto a un fariseo y a un publicano. Los dos estaban en el templo y los dos iban a ofrecer oraciones y a levantar adoración a Dios. Entonces dice, en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y acá me llama la atención porque a veces como cristianos cometemos ese error. Como decimos, no, es que yo como ya soy cristiano, yo dejé de tomar, yo dejé de mentir, entonces yo ya no soy así. Gracias Dios porque yo cada 8 días voy al culto y estoy bien. Pero pues hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado al Señor, entonces caemos en el error en el que está este fariseo en esta parábola. Y la oración que él levantaba era, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a hablar de ladrones, empieza a hablar de ¿puedes pasar, Loren, al 10? 11. Es que quiero ver que él da unas... Ya. Como hombres ladrones, como hombres injustos, como hombres adúlteros. Pero pues si nos damos cuenta ahí, digamos que son pecados que son notorios en nuestra vida. La gente los puede percibir. En algún momento la gente los puede percibir, pero entonces él da gracias porque él no es así. Pero pues todos sabemos que los fariseos tenían un corazón y tenían un estatus moral deprimente, ¿no? Entonces a veces caemos en esa autojustificación y no nos damos cuenta de que tenemos algo que confesar y que si ya lo confesamos no lo hemos olvidado. Entonces quisiera que habláramos de ocasiones en las que hemos estado en un juicio, en donde estamos en posición de acusados, en donde está Satanás acusándonos, así como la que vimos en el primer versículo en la visión de Zacarías. Entonces, ¿quién es el acusador y cómo opera? Yo creo que ya todos tenemos conocimiento de cómo opera el acusador y cómo son sus formas de atacarnos. ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el adversario? ¿Y qué ha venido a hacer? Dice que ha venido a hurtar, que ha venido a matar, a destruir. Amén. Pero como nosotros estamos en una batalla espiritual, siempre es bueno que uno como que conozca el perfil de su adversario, ¿no? de su enemigo. Es bueno saber cómo actúa, cómo se mueve, para así mismo uno saber cómo se protege y cómo atacar en una situación o en una circunstancia, uno sabe cómo opera. Entonces, pues Satanás tiene su arma favorita, es pues la acusación. Yo quiero que veamos 3 formas en las que él nos puede acusar. Entonces, si usted está tomando apuntes, puede anotar las 3 formas en las que Satanás puede acusarnos y puede sacarnos de lo que Dios trae para nuestras vidas. Amén. Entonces, Satanás en hebreo se refiere a el enemigo o al adversario. Él es el acusador del pueblo escogido por Dios y en términos generales podría aplicarse a todo opositor que está ante un tribunal. Entonces lo vemos ahí como el acusador, el que señala. Entonces quiero hacer como un paralelo entre lo que es Satanás y en lo que es como el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y Él lo hace con un fin, para que nos arrepintamos y pidamos perdón para salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero la obra de Satanás es ¿cuál? La de señalarnos, la de destruirnos, la de condenación. Él busca que nuestra alma se pierda, mejor dicho, ese es su gran objetivo, ¿no? Como somos hijos de Dios y Él
Él puede ver la gran luz que tenemos, que reflejamos, entonces Él quiere robarnos eso. Y la manera en que lo hace es acusándonos. Entonces, el segundo en la lista que tengo, que puede convertirse en un acusador, y no que sea el diablo, sino que pueden volverse en instrumentos de acusación, son nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, incluso hasta nuestra esposa. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, como han conocido un pasado o lo conocen a uno en relación diaria, entonces le van a decir a uno, ellos creen que porque uno es cristiano es perfecto, amén, pero pues nosotros también nos equivocamos y fallamos, pero ellos esperan que nosotros seamos perfectos. Entonces cuando hay una falla de que de pronto en un momento dado nos da rabia, entonces nos van a decir, ay, vea, usted no, pues que es cristiano, todo es paz, todo es amor, usted no, ¿por qué tanta rabia? O hay situaciones que a veces sacan cosas que no hemos podido entregar al Señor y nos señalan, ¿no? Y por lo general el mundo es más fuerte con los cristianos. Ustedes se dan cuenta ahí cuando un cristiano falla, un pastor muy conocido o algo, el bullying es horrible. O que algún político falle en algo o cometa algún error humano, porque es que somos humanos, la acusación y el bullying de parte del mundo es durísima. Entonces a veces nuestro prójimo puede ser usado como ese instrumento, no que le pertenezca, pero sí que puede ser usado para acusarnos. Entonces muchas veces la gente quiere como definirnos, ¿no?, por nuestro pasado. La gente quiere, como en el caso de las personas que tomaron mucho alcohol, allá viene el tomador, o allá viene el borracho. Ay, ve, allá viene este señor, yo lo vi viendo pornografía, entonces ya le ponen un apodo, un nombre, lo juzgan, lo señalan, lo acusan. Entonces el instrumento que usa, que puede ser usado por Satanás para acusarnos es nuestro prójimo. Y acá quisiera hacer como una advertencia para nosotros como cristianos. Es que como también somos humanos y fallamos, repito, a veces tenemos la tendencia a hablar muy rápido acerca de los demás. A veces cuando estamos con ira o que de pronto hay alguien que no nos cae muy bien, de pronto nos referimos a esa persona con palabras que no son. Y podríamos estar siendo, aunque somos hijos de Dios, podríamos ser instrumentos de juzgar, de señalar. Entonces yo quiero invitarlos a que siempre que tengamos algo en contra de alguien que de pronto no sea de nuestros mejores amigos o de nuestro círculo, que tengamos mucho cuidado de cómo hablamos de él y cómo nos referimos, porque nosotros somos hijos de Dios y de nuestra boca tienen que salir solo palabras de bendición, amén, para edificar, para mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si nos descuidamos también podríamos ser instrumentos para acusar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Entonces el mundo nos quiere definir por nuestro pasado, pero Dios no solamente nos perdonó, sino que Él también se olvidó. El gran juez, el todopoderoso, Él nos ha perdonado y Él ha decidido olvidarse de nuestras fallas, de nuestro pecado, siempre y cuando las confesemos, ¿no? Porque cuando uno no confiesa, pues no perdona. Si uno no declara su pecado, pues no va a ser perdonado. Eso es, pues para mí es como algo elemental, ¿no? Pero pues es un principio básico. Y ahora muchas veces nos olvidamos de que Dios nos ha perdonado ese pecado, pero sigue en nuestra mente. Sigue en nuestra mente. Y para pasar al siguiente tema, quisiera hablar de la tercera, ¿cómo se dice? La tercera, el tercer acusador, el tercero en la lista, según lo que tengo acá. Instrumento, sí, puede ser instrumento. Y ese tercer acusador somos nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos nos juzgamos y digamos que no pasamos la página. Si confesamos un pecado de mentira,
pero no la borramos de nuestra mente, sino ella sigue dando vueltas acá en la mente. Eso nos puede llevar a juzgarnos a nosotros mismos. Ay, yo no puedo porque es que yo fui mentiroso, entonces no, yo como que no tomo ese trabajo porque de pronto me toca mentir y yo fui mentiroso, entonces no, yo por ahí no voy. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con haber confesado nuestro pecado, pero también olvidarlo, ¿no? Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas, así que es importante eso, pero quisiera como profundizar un poquito más de cómo el enemigo logra entrar a nuestra mente, o cómo logra poner una semilla en nuestra mente para que podamos estar bloqueados, para que podamos estar atados a ciertas como mentiras que hay en la sociedad y que uno mismo como que se cree. Y hay una palabra que la aprendí hace algún tiempo y se llama sofismas. Esto ocurre cuando algo externo, una afirmación externa ya se vuelve interna. Entonces es cuando el enemigo logra ganar un terreno en nuestra mente. Ahí es algo un poco más delicado y quiero leer el significado de sofismas. Dice: se conoce como sofisma al argumento o raciocinio falso, formulado con la finalidad de inducir al adversario al error. O sea, es una mentira que el adversario quiere que se vuelva una verdad. En algún momento escuché que una verdad, después de que se repite no sé cuántas veces, se vuelve una verdad. Una mentira se repite muchas veces y se vuelve una verdad. Inclusive hasta en la iglesia. Hay doctrinas que empezaron siendo una mentira, pero que se han repetido a lo largo de la iglesia y ahorita son tomadas como una verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Un sofisma ya como a nivel de sociedad, no sé, como para que podamos entenderlo mejor, es como cuando alguien dice: uy, ¿quién va manejando allá? Una mujer. Uy, todas las mujeres manejan mal. Oh, cuidado, no se le acerque. Yo creo que este sofisma tuvo que haber nacido de pronto en alguna circunstancia en donde de pronto una mujer se equivocó. Pero pues como antes las mujeres no era normal que manejaran, antes ellas tenían de pronto otras prioridades y el tema de manejar no era su prioridad. Entonces eran muy pocas las mujeres que manejaban y eran como acusadas, ¿no? Por ese sofisma. Cuidado con las mujeres que ellas manejan mal. A veces va uno por el carro y hay una estrella, ¡ay, una mujer! ¡Ah, no! ¡Ay, una mujer! Pero pues eso es un sofisma, eso es algo que la sociedad nos ha metido y que no es una mentira. Es una mentira y que pues a veces hasta nosotros mismos la tomamos. ¿Quién se estrelló ahí? Ah, una mujer. Probablemente no todas las mujeres manejen mal, pero yo conozco a muchas mujeres que manejan muy bien, entonces digamos que eso es una mentira y es un sofisma. Entonces el enemigo es el padre de la mentira y él usa sofismas para ganar nuestra mente. Entonces cuando hay un sofisma en nuestra mente, quiero que vayamos al tema de una batalla, sigamos en la guerra. Cuando hay una batalla entre dos reinos, por lo general un reino siempre quiere llegar al otro y tomar parte del territorio. Entonces ellos logran invadir una pequeña parte de ese territorio de su enemigo y ellos lo primero que hacen es hacer una fortaleza, ¿no? Y ya esa fortaleza se vuelve su territorio dentro del territorio enemigo, ¿me entienden? Ellos entran a invadir y forman una fortaleza y ya de ahí se van expandiendo, ya de ahí van creciendo, pero importante para la invasión y para poder debilitar al enemigo es una fortaleza. Y el enemigo, Satanás, ha logrado meter fortalezas en nuestra mente. Él ha logrado meter fortalezas de temor, ha logrado meter mentiras que nos llevan a ser incapaces de hacer ciertas cosas. Yo, por ejemplo, estoy luchando y bueno, creo que todavía no he terminado mi lucha, pero yo no sé por qué, pero siempre desde pequeño pensé que no servía para hablar en público. Yo siempre he tenido ese miedo, ese temor, y es un sofisma que el enemigo ganó en mi mente, porque siempre crecí con esa mentalidad. Entonces me tocaba una exposición en el colegio, yo me hacía con alguien que hablara más para que él me ayudara. Y pues es una mentira y es algo con lo que he luchado y es algo con lo que ya, yo siento que ya
soy victorioso, aunque no deja de tener uno mucho temor para hablar con las personas, pero es algo que es una fortaleza que, por ejemplo, en mi caso, Dios ya la ha destruido, pero pues digamos que para muchos hay muchas fortalezas del enemigo en nuestra mente, ¿no? Entonces es eso, cuando fallamos, y yo era mentiroso, yo fui alcohólico y yo no puedo predicarle el evangelio a este señor que tiene problemas de alcohol, no, yo con qué cara voy a ir por allá, no, que llegue otro hermanito y lo disipule. Porque diga, uy, yo tuve problemas de pornografía y este señor está en las mismas, no, yo no tengo la autoridad, no, ya Dios me perdonó, pero no, yo no me siento capaz. Entonces esas fortalezas nos vuelven de una u otra manera incapaces, ¿no? Como que nos atan, como que no nos dejan, como que perdemos la fe. A veces nos convertimos también como en acusadores, ¿no? Porque yo tuve problemas de gula y yo no he podido superar, y vean, mi hermano ya superó eso. ¿Cómo haría? Sabrá Dios si será verdad. Sí, entonces también entramos como en un papel de entrar a juzgar a nuestro hermano, ¿no? Y como que a veces se genera como envidia. Entonces es un estancamiento espiritual, es empezar a vivir frustrados, es empezar a vivir del qué dirán. Incluso eso es, de alguna u otra manera, es llevar a menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Porque Él nos perdonó, por Él somos perdonados. Entonces, si sabemos que Él nos perdonó, pero eso sigue aquí, como que la muerte de Cristo no ha hecho lo que tiene que hacer, y es dar una vida nueva, amén. Entonces este tipo de pensamientos logran reflejarse en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, no solamente como hermanos en la iglesia, sino en nuestro trabajo, con nuestra familia. A mí me pasaba mucho, y también tuve ese sofisma, es que Dios ha venido derrumbando muchas cosas en mi mente, porque haciendo este mensaje me di cuenta que el enemigo tenía ganado mucho terreno en mi mente. Y era cuando yo iba a Bogotá, o cuando estaba con mi familia, como mi familia el 80% es católica, hay un 20% que ya ha ido creciendo, y con los años ha ido creciendo. Empezamos siendo 3, ya somos 5, 10, pero bueno, ahí vamos. Entonces habían situaciones en las que, digamos, vamos a orar por un cumpleaños. Yo tenía temor, porque como la familia uno lo conoce desde chiquitico, desde el bebé, mis tías, todo, y le conocen a uno sus fallas. Entonces yo veía, mis tías me vieron que yo fui tan tenaz, y ahora que me van a ver orando acá, no, yo tengo miedo, no me siento seguro, hay algo. Entonces eso como que también nos limita y nos impide trabajar en el reino y en la misión que Dios nos ha dado, que es la de expandir el reino, la de trabajar en su reino. Entonces esas fortalezas Dios el enemigo las usa para eso, para bloquearnos. Quisiera que leyéramos un versículo en Génesis 19:26, en donde podemos ver pues algo muy similar a lo que estoy hablando en cuanto a estancamiento. Génesis capítulo 19, versículo 26. Dice, el contexto de este pasaje es cuando Lot está saliendo con su esposa de Sodoma y Gomorra. Antes de eso hubo un proceso de negociación entre Abraham y Dios, y Abraham empezó diciéndole, no, 50, si hay 50 justos, salvémoslos. No, 50 no, y así empezó a bajar hasta que llegó a su sobrino Lot. Bueno, vaya, salve a Lot. Entonces ellos, digámoslo así de una manera u otra, ellos fueron salvos, y Dios les dio la posibilidad de salvarse, de darles una nueva vida, salir de ahí, de ese pueblo tan horrible en el que estaban, tan pesado, y que arrancaran una nueva vida. Pero miremos lo que pasó con la esposa de Lot. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Yo creo que eso mismo nos pasa a nosotros cuando la fortaleza que hay en nuestra mente no nos deja vivir y estamos mirando hacia atrás. Quedamos ahí como estatuas y no podemos avanzar, ¿no? No podemos seguir hacia el camino que Dios quiere para nosotros, y inclusive nos estanca espiritualmente, que Dios siempre quiere llevarnos a tener un nivel de intimidad mucho más alto, y cuando estamos estancados pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder lograr. Pero entonces les tengo una buena noticia. Dios no nos ha
nos ha dejado sin armas para poder luchar contra esta arma del enemigo, que son las fortalezas en la mente, y esa la podemos ver en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, estoy leyendo Reina Valera. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es una arma poderosa y es una clave para empezar a derrumbar y a destruir todas esas fortalezas, ¿no? Cuando vienen pensamientos de no, yo no puedo, o no, yo fue así, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Llevar esos pensamientos a obediencia a Cristo, porque no vienen de Él, vienen del enemigo. Y Dios nos ha dado esa arma y esa posibilidad de rendirnos, de llevar todo eso al Padre, para que Él con su poder y con su amor y su autoridad pueda destruir esa fortaleza. Entonces la invitación es esa, es que podamos y estemos en la capacidad de reconocer qué hay ahí, qué está fallando acá, qué no nos deja avanzar en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como padres, en nuestra vida aún como hijos. Esas fortalezas son las que debemos derrumbar. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando todos esos pensamientos negativos, llevando todos esos errores que no hemos superado a obediencia a Cristo. Amén. Ahora quiero que, como ya hemos visto, digámoslo así, estamos en el tema del juicio, ya vimos cómo opera Satanás, ya vemos cuál es nuestra posición como acusados. Me gustaría que viéramos cuál es la posición de Dios como juez. Y para eso es importante que podamos ver cómo actuó Jesús, que Jesús es la máxima revelación de Dios aquí en la tierra. Él fue Dios en la tierra, Él era Dios hombre. Entonces hay un pasaje, que quiero que miremos. Está en Lucas 18, capítulo 19, Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18, 9, 14. Dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. No sé si ustedes recuerdan una vez que estuvimos hablando del pobres en espíritu, que hice como una introducción acerca de la ley del discurso del Sermón del Monte, donde decíamos que según la tradición rabínica el maestro siempre se sentaba y los discípulos estaban a sus pies. Aquí podemos ver la misma escena y podemos ver lo que estaba haciendo Jesús como maestro, enseñando. Y estaba, no sus discípulos, sino ¿quiénes? Todo el pueblo, dice. Todo el pueblo vino a él. Entonces me gusta mucho cómo hacer esas pequeñas pausas para que podamos ver como el contexto de la historia. Seguimos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley que nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, ¿no? Los fariseos y los escribas, que eran como los saduceos, los escribas eran los encargados de interpretar la ley y de enseñarla, ¿no? Los fariseos tenían un poder más de hacer cumplir la ley, ¿no? Más como de jueces. Entonces, ¿qué estaban buscando ellos ahí? ¿Qué papel tenían ellos ahí? De acusadores, ¿no? Ellos tenían un papel de acusador ahí, y traen preciso pues una mujer que ha sido encontrada como diríamos acá en Colombia, pues con las manos en la masa. Fue encontrada en pecado, ahí en el acto. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que esta mujer no tenía cómo defenderse.
O sea, sí o sí, su futuro y su desenlace en este juicio iba a ser, pues que iba a morir apedreada, porque es que la ley de Moisés así lo ordenaba. Así lo ordenaba la ley de Moisés. Entonces esta mujer no tenía salvación. Ya su destino era morir en manos de sus acusadores. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A mí me causa mucha curiosidad porque a veces este pedacito, pues en algún momento de nuestras vidas yo lo he usado para auto-justificarme. Entonces a veces voy en el carro y tengo que meterme un pedacito en contravía y el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, me meto el cabrillazo, ¿sí? Entonces a mí me causó mucha curiosidad, pero aquí es algo que tiene mucha relevancia, ¿no? Porque ¿quiénes eran los acusadores? Pues ya hablamos que eran los fariseos y los escribas, ¿no? Pero en su mayoría debieron haber sido hombres, ¿no? Por lo menos el 95% de los que estaban acusando a esta mujer tuvieron que haber sido hombres porque eran sacerdotes y eran saduceos, entonces eran hombres. Y aquí quiero hacer un paréntesis y mostrar una doble moral o tal vez un sofisma que siempre ha existido, inclusive desde antes de los tiempos de Jesús, y es el siguiente. Si recordamos lo que dice el pasaje de Levítico en 20:10, capítulo 20, versículo 10, en ese pasaje dice que el hombre y la mujer que sean sorprendidos en adulterio tienen que morir apedreados. Pero aquí me causa mucha curiosidad porque está solo la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? Yo veo que aquí puede haber un cierto, pues primero la doble moral de los fariseos acomodando la ley a su conveniencia, no la cumplen a medias, ¿no? Lo que hablamos ahorita es un sofisma. Entonces, pues como la mujer es de la casa, no, vamos a culpar solo a la mujer y llevémosela a Jesús. Usted vaya para su casa o sábelo Dios si no estaría con un mismo sacerdote, no lo sabemos. Entonces es como para que veamos eso, la doble moral en la que vivían estos señores y la doble moral que todavía hay en nuestro tiempo, ¿no? Porque ahorita cuando uno conoce un caso o de pronto ve a una mujer que está siendo infiel, entonces, qué señora, Dios mío, tenaz, ¿no? Pero cuando uno ve a un hombre en las mismas, dice uno, uy, este man, ¿qué? Es un Casanova, ¿no? Y esa mentalidad, ese sofisma que hay en la sociedad también de acomodar las cosas como a la conveniencia, ¿no? Entonces, quería resaltar este tema acá de la doble moral. Entonces sigamos leyendo, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. O sea, la posición de ellos era tan insostenible que les tocó salir de ahí. Ellos no estaban en una posición moral. Y aquí hay algo que me causa mucha curiosidad, y es que nosotros tenemos una conciencia que nos acusa, ¿amén? Todos sabemos que cuando estamos haciendo algo malo, la conciencia nos está diciendo eso no lo haga porque está mal. Inclusive las personas que no son creyentes tienen esa conciencia y Dios nos la ha dado para darnos una luz de lo que Él quiere, de cómo quiere que vivamos. Entonces cuando un hombre empieza su carrera de sicario, digámoslo así, su primer asesinato va a ser el más difícil, porque va a tener que luchar contra su conciencia mucho más fuerte. Pero en la medida en que él va cometiendo más delitos, esa conciencia se va cauterizando, vamos siendo menos sensibles al pecado. Entonces me llama mucho la atención acá porque yo me imagino que la conciencia de los fariseos y de los saduceos y de los escribas debió haber estado muy cauterizada porque ellos eran muy pecadores. Ellos lo que reflejaban por fuera era bien, pero por dentro estaban muertos, estaban tenaces. Entonces la conciencia de ellos tuvo que haber sido muy cauterizada y me gusta mucho que por la palabra del Señor ellos se quedaron sin argumentos.
Ellos dijeron, si yo he fallado, entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos redarguye. Inclusive acá en este pasaje como que acusó a los fariseos y no, si yo fallé me voy, aunque ellos tenían su conciencia muy cauterizada. Entonces sigamos leyendo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y aquí hay una escena que para mí es la que ha marcado mi vida y es la que espero que también los que de pronto no la han vivido, espero que hoy pueda ser ese día de quedar a solas con Jesús. Es un momento muy importante en nuestras vidas cuando quedamos a solas con Jesús, en donde podemos quebrantarnos y en donde podemos confesar, en donde ya el acusador no está, sino estamos a solas con Jesús. ¿Cuál va a ser nuestra nuestra actuación en ese momento? ¿Qué vamos a hacer en ese momento cuando estamos a solas con Jesús? Y a mí me parece muy importante porque ese es nuestro lugar secreto. Estar a solas con Jesús, esa es la meta que todo cristiano podría y debería tener a diario, en su devocional, en oración, cuando termine el día, llegar a un momento de poder estar a solas con Jesús. Nadie puede condenarte, que tu pasado no defina tu futuro, que situaciones que hayas tenido en tu pasado no marquen cómo vas a seguir viviendo. Entonces, sigamos leyendo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Nuestra posición con Cristo ante el tribunal, delante de Dios, es como pecadores, porque somos pecadores, vivimos en un cuerpo de pecado, pero por la sangre de Cristo somos justificados. Entonces ya no hay condenación. Dios ya no puede condenarnos porque Cristo pagó por nuestro pecado. Y acá quisiera hacer como un paralelo entre esta escena que vemos de la mujer adúltera y de Jesús. Y es que la mujer adúltera era pecadora. Ella era culpable. Ella tenía una sentencia de muerte irrevocable por la ley de Moisés. Y al otro lado está Jesús, puro, sin mancha, justo, el Cordero de Dios. Entonces lo que hace Jesús es tomar el castigo que le corresponde a esta mujer, lo lleva a la cruz, paga por el pecado que ha cometido esta mujer, y esta mujer tiene una nueva identidad porque Jesús pagó por él, Jesús pagó por nosotros, Él pagó por todos nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros pecados, y lo podemos ver acá como ella le dice Señor, ¿no? Empezamos en el pasaje hablando del Maestro, pero aquí ya ella le dice Señor. Entonces cuando uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ¿qué pasa? Hay salvación, ¿no? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pasamos de muerte a vida. Entonces es bueno que veamos este paralelo y que podamos ver la obra de Cristo en la cruz. Esta señora sí falló, estaba en pecado, como todos en algún momento estuvimos. Todos en algún momento estuvimos en contra de Dios, destinados a muerte. Pero Jesús en la cruz tomó todas nuestras fallas, nuestros pecados, y Él pagó por todos. Entonces, es bueno que recordemos esto, porque cuando olvidamos a veces como que menospreciamos lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Cuando dejamos que esas fortalezas y esas mentiras que están en nuestra mente nos gobiernan, de una u otra manera no estamos rindiéndonos al señorío de Jesús. Amén. Entonces Jesús termina y le dice: vete y no peques más. Ese no peques más es como un arrepentimiento, ¿no? Váyase, pero arrepiéntase y no lo vuelva a hacer. Cambie de camino, cambie de dirección. Entonces quisiera para concluir que recordáramos un encuentro que hay en Génesis 32, y es un personaje que tal vez todos conocemos o que todos hemos oído hablar en algún momento, y es Jacob. Aquí en el capítulo 32, pues todos sabemos quién es Jacob, ¿no? El suplantador, el que compró a su hermano la primogenitura con
con un guiso de lentejas, el que suplantó a su hermano para que lo bendijeran. A él le tocó exiliarse para que su hermano no lo matara. Entonces hubo ahí como una división y él tenía cierta fama, ¿no? Y su mismo nombre de Jacob era como suplantador, el que toma el calcañar. Entonces él venía ya como de querer un cambio en su vida. Entonces él dice, no, voy a volver a mi tierra después de trabajar mucho tiempo para su suegro, que también lo engañó de hecho. Pero él dice, no, ya es hora. Y Dios le mostró que ya es hora de que usted vuelva a la tierra, a su tierra. Entonces él, sin embargo, aunque quería tener ese cambio, tenía miedo, porque él tenía una deuda con su hermano. Entonces él empieza a mandar a sus familiares adelante. Entonces él pensaba, bueno, vaya usted, si no le hace nada a usted, entonces a mí tampoco. Y así le iba mandando regalos, y iba mandando a los siervos, y ya al final pues quedaron sus hijos, sus esposas, pero al final queda él solo. Él dijo, bueno, si les pasa algo a ellas, pero yo me quedo aquí, entonces, ¿sí? Entonces ahí hubo un encuentro él tuvo un encuentro muy especial y quiero que hablemos un poco de ese encuentro. Ahí dice que Jacob luchó toda la noche con un ángel, pero cuando terminó esa lucha él se dio cuenta que él estaba luchando con Dios. Entonces me gusta mucho este pasaje y es ver cómo Dios se pone a nuestro nivel. Él se pone a nuestro nivel, aunque Dios habría podido desde su trono bendecir a este hombre y cambiarlo, lo habría podido hacer, pero él se puso a su nivel. Y me gusta mucho ver esta escena de estar ahí al lado con Dios. Entonces yo creo que nosotros deberíamos tener tiempos también de luchas con Dios, pero en oración, que nos confirme, que nos perdone, que nos muestre, que nos guíe. Me gusta mucho este pasaje porque al final de este pasaje Jacob salió con una nueva identidad. Él dejó de ser el suplantador y se convirtió en Israel, el que pelea con Dios. Entonces, así como la historia de la humanidad tiene un antes de Cristo y un después de Cristo, nuestra historia también tiene un antes y un después de Cristo. Después de que tenemos un encuentro y después de que conocemos a Cristo, tenemos una nueva identidad. ¿Cuántos lo creen? Somos nuevos en Cristo. Ya no somos pecadores, sino somos hijos de Dios. Hemos pasado de tinieblas a luz. Hemos estado de estar en el banquillo de acusados a estar justificados en Cristo. Hemos estado en un estado de muerte y pasamos a tener vida. Amén. Hemos estado en un estado de esclavitud y ahora somos libres. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, yo también lo creo. Y me gusta mucho predicar cuando ha pasado un cambio en mi vida y contarlo, porque es mostrar que Dios sí hace una obra en nosotros. O sea, no son fábulas, no son cuentos, realmente la obra del Señor es real y uno tiene un cambio. Lo que pasa es que no es inmediato, pero es un proceso. Y al final vamos a llegar a ser semejantes a Cristo, que es nuestra meta, ¿no? Entonces no dejes que la acusación, que esas mentiras que el enemigo ha querido como implantar en tu mente, defina tu futuro. Porque como ya lo vimos, vamos a estar estancados y no vamos a poder tener una evolución, no vamos a poder cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Dios es el único que puede perdonarte, pero por amor y por medio de Cristo no solamente te ha perdonado, sino que también se ha olvidado de su pecado. Este es un versículo que está en Ezequiel que también me gusta mucho y siempre trato de recalcarlo, porque es que lo he hecho como un rema en mi vida, una palabra personal, y me gusta transmitirlo, me gusta llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces me parece que eso, lo que uno cambia y lo que uno ha experimentado, debería contarlo para saber que efectivamente Dios sí obra. Entonces cuando empezamos nuestra vida cristiana, como dice el apóstol Pablo, es una carrera, ¿no? Vamos en una carrera, eso es una maratón. A veces pensamos que eso es una carrera de 100 metros y ya se acabó, ya de victoria en victoria y todo bien. No, la vida cristiana es una maratón y dura toda la vida. Entonces quisiera dar como un ejemplo de mi hijo. Mi hijo hace poco entró a practicar fútbol en una escuela de allí, el Seminario Bautista, y muchas veces lo ponen a competir con otros niños de su edad. Entonces él es muy rápido, aunque él es el más pequeño de todos, a veces gana.
Y cuando pierde, él cometió un error. Y yo le digo, hijo, tienes que corregirlo, porque él cuando va ganando se pone a mirar hacia atrás a ver dónde vienen con los que está corriendo. Entonces eso causa que él pierda ritmo. Entonces hay como que hace una pausa, ya lo alcanzan y pues como los otros son más grandes, pues pierde. Entonces la invitación es esa. Nosotros también estamos en una carrera, entonces no miremos atrás. Yo creo que Dios tiene algo por delante para nuestras vidas. Y quiero leer Juan 3:17 que dice, todos nos sabemos el 3:16, amén, ¿sí? Esa es como la regla de oro. Yo me acuerdo que cuando Jaime empezó a discipularme, Jaime Proaños, él decía, usted si va a empezar en la vida cristiana, este versículo, vea, se lo tiene que saber de memoria, Juan 3:16. Pero el 3:17 me parece también más importante todavía, porque es lo que nos ayuda a entender cuál es nuestra realidad. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere llevarte a un nivel de comunión con Él, en donde nada ni nadie te pueda separar de su amor, en una relación de libertad, en una relación de paz, en una relación de gozo, de tranquilidad, porque nada nos podrá separar de Él. Y quiero citar ese versículo de Romanos 8, de capítulo 8, versículo 35 en adelante, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quisiera resaltar esta frase que dice acá, ninguna otra cosa creada. O sea, ni tu prójimo, ni Satanás, nada, ni la muerte. Aunque el enemigo quiera acusarnos para sacarnos del amor de Dios, nada nos va a poder separar de Él. Lo único que tenemos es que rendir nuestras vidas, confesar nuestras fallas y pasar la página, no mirar atrás, sino seguir hacia adelante. Entonces quisiera invitar a Richard ya para terminar y quisiera que volviéramos a nuestro pasaje principal en donde se está desarrollando el juicio a este sumo sacerdote y que veamos cuál fue la sentencia, qué fue lo que Dios decretó para este sumo sacerdote que según Satanás estaba impedido para iniciar las labores en el templo. Y eso lo leemos en Zacarías capítulo 3, versículos del 3 al 4. Zacarías capítulo 3, versículos 3 al 4. Dios da su veredicto, Dios da su fallo, Dios da su sentencia. Entonces vamos a leerla. Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí siempre cuando leo esta obra que hace Dios en nosotros, donde muestra su amor y misericordia, para mí es como que llega a mi corazón y realmente como que todo cambia, como que siento una paz y me siento amado, porque pues finalmente esa es nuestra condición. Nuestra condición es de ser amados por Dios. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos lo viven? Es que una cosa es creer y otra cosa es vivir. Yo los invito para que hoy ustedes puedan llegar a sus casas con una mentalidad diferente. Primero, de destruir todas esas fortalezas,
todas esas mentiras que hay en nuestra mente que nos impiden crecer y que nos impiden tener una relación no solamente con Dios, sino en nuestro trabajo, con nuestra familia. Que podamos llegar diciendo, yo tengo esta falla, pero ya Dios me perdonó por la sangre de Cristo, pero la llevo cautiva. Este pensamiento tiene que salir de mi mente. Esta fortaleza que el enemigo tiene aquí en mi mente tiene que salir. Si yo pensaba que no podía predicar el evangelio porque no puedo hablar al público, me siento incapaz, eso es una mentira que no viene de Dios. Y eso hay que echarlo fuera. ¿Y cómo lo echamos fuera? Llevando cautivo todos esos pensamientos. ¿A quién? A Cristo. Entonces somos redimidos, somos restaurados, somos justificados. Y aunque en el camino, en nuestra carrera como cristianos, muchas veces nos ensuciamos, probablemente nos caemos, pero Él cambia nuestras ropas. Él nos viste con ropas de gala. Entonces, yo quisiera que me acompañaran a orar. Vamos a rendir nuestras vidas a Jesús. No sé si hay alguien que nos acompañe por primera vez, que quiera y que tome la decisión de que hoy sea un día en el que se parta la historia de su vida en un antes y un después de Cristo. Si hay alguien que quiera tomar esa decisión, o si hay alguien que quiera como renovar ese pacto que ha hecho con Dios, yo quiero invitarlo para que pueda pasar al frente. Quisiéramos acompañarlos en una oración, quisiéramos orar por ustedes. También si de pronto hay alguien que cree que hay fortalezas que no han sido derrumbadas en su mente, también quisiera invitarlo para que podamos estar acá en un momento a solas con Dios, a solas con Jesús, que podamos tener ese momento de estar ahí y decirle, Señor, hemos fallado, Señor, perdóname. Así que si usted también quiere estar a cuentas con el Señor, lo invito para que pase y queremos orar por ustedes, queremos guiarlos en una oración, queremos estar ahí para ayudarles, para que el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas en la oración. Amén. Entonces yo creo que hoy es un día en donde el Señor nos quiere a un nivel diferente de comunión con Él. Para eso no puede haber temor, no pueden haber miedos, no pueden haber fortalezas en nuestra mente, sofismas, nada de eso. Quiero invitarlo para que se ponga de pie. Y si usted quiere pasar al frente, también para que pase al frente, queremos orar por ustedes. Padre amado, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la obra redentora que has hecho en nuestra vida. Gracias, Jesús, porque aunque estábamos condenados a muerte, aunque no teníamos otro final, tú has decidido dar tu vida por nosotros. Tú has decidido tomar nuestro lugar y tú has decidido recibir toda la ira de Dios para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no te quedaste con nada, sino entregaste todo, Señor. Hasta tu última gota de sangre se derramó en la cruz para traernos salvación, para traernos libertad, para limpiar nuestros pecados, para cambiar nuestra ropa, Señor. Antes estábamos sucios. Hoy, Señor, por tu sangre, tú nos has puesto una ropa de gala para estar en tu banquete, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te adoramos, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador. Padre, te pedimos perdón porque aún en nuestra vida cristiana, Señor, en esta carrera que caminamos, Señor, esta carrera, Señor, que tú nos has puesto, Señor, y que lo hacemos con una misión, y es la de expandir el reino de los cielos. A veces hay fallas, Señor. A veces, Señor, nos equivocamos, Padre. Pero hoy, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Y en esta mañana, Padre, queremos salir de este lugar a cuentas contigo, Señor. Padre, y te pedimos que toda acusación, que toda fortaleza, Señor, que se esté levantando en nuestra mente, Señor, o que el mundo quiera señalarnos, Señor, seas tú, Señor, quien la destruya, Padre, por tu poder, por tu gloria.
por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por cambiar nuestra condición de esclavitud a libertad. Gracias, Señor, por cambiar nuestra condición, Señor, de muerte a vida, Señor. Gracias, Señor, porque la obra que has empezado en nosotros, Señor, la terminarás, Señor. Padre, hoy estamos a cuentas contigo, Señor, y te adoramos. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos, que tu Espíritu Santo aún sea aconsejándonos, Señor, mostrándonos el camino, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea una obra real en nuestra vida, Señor, que podamos rendirnos a tu señorío, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu obra de santificación, Señor, por tu obra de restauración en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, te exaltamos y declaramos que no hay nadie en la tierra como tú, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, Señor. Que solo tú eres santo, solo tú eres santo, 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 Señor. Te adoramos, Señor, gracias. En el nombre de Jesús.